necrosa pues una cara importante, por ejemplo la cara, toda la cara anterior, ¿no? Entonces el paciente entra en falla cardíaca aguda. ¿Por qué se llama aguda? Porque se ha producido rápidamente, en este caso no se han activado los mecanismos compensatorios como el sistema renina-angiotensina o como el sistema nervioso autónomo, sino de frente el corazón ha entrado en falla cardíaca, ¿no? Ese es otro tema, eso no hemos tocado, lo que nosotros vemos es la falla cardíaca crónica, ¿no? Porque generalmente el paciente con falla cardíaca aguda que va a necesitar un tratamiento quirúrgico, ¿no? O que se abra en ese momento la arteria, o si el paciente, por ejemplo, ha tenido un accidente, ¿no? Y se repara quirúrgicamente, o si el paciente es un paciente portador de válvula y digamos que ha hecho dehiscencia de válvula, entra en falla cardíaca aguda, tiene que ser reparado en ese momento quirúrgicamente. Entonces, lo que hemos visto es lo que es la falla cardíaca crónica. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es hipertensión arterial. Hipertensión arterial incluso es un tema, chicos, que lo vamos a ver más frecuentemente. Ustedes que están rotando cardio, los que han rotado, han visto que casi todos los pacientes son hipertensos y tienen muchas complicaciones, ¿no? Por eso es que como médicos generales deben saber diagnosticar, primero prevenir, ¿no? Luego diagnosticar y tratar la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial, chicos, duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, el infarto cerebral, ¿no? Y eventos tromboembólicos también. Está asociado a otros factores de riesgo e incrementa el riesgo cardiovascular total. Es causante de 13 a 15% de todas las muertes a nivel mundial. Miren que la hipertensión y la falla cardíaca son enfermedades que van aumentando en prevalencia, ¿no? En cuanto a la epidemiología, la prevalencia varía en los diferentes países y entre las subpoblaciones de cada país, pero está presente en todas las poblaciones. La presión se incrementa con la edad, ¿no? O sea, en personas mayores de 60 años la presión sistólica es mayor en mujeres que en varones, la sistólica. Y la presión diastólica se incrementa a partir de los 55 años, ¿no? La diastólica tiende a disminuir. Entonces, ¿qué va a pasar con los pacientes que son mayores de 60? Generalmente tienen una hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Qué quiere decir? Que tienen la sistólica muy alta y la diastólica la tienen normal o la tienen incluso baja. Eso, pero a partir de los 60. Entonces, miren, de acuerdo a la edad, como la sistólica se va aumentando, no tanto en varones como en mujeres. Miren que la sistólica va aumentando conforme avanza la edad. Sin embargo, la diastólica, como vemos en varones y en mujeres, van aumentando a un pico hasta los 60 años y luego va disminuyendo, ¿no? Ven acá, ¿no es cierto? Como llega a los 60 la diastólica y luego va bajando un poco. Entonces, por eso es que los pacientes mayores, generalmente, si ustedes le toman la presión al abuelito, a la abuelita, van a ver que tienen la presión sistólica alta y la diastólica normal. Entonces, esa es la presión sistólica aislada. En países desarrollados, o sea, en países que tienen una buena estadística, hay 30% de hipertensos. Quiere decir que hay 56 millones de hipertensos, miren. Es una prevalencia que va aumentando, como ya hemos dicho, con la edad, ¿no? Y 2/3 de la población mayor de 60 años tienen hipertensión arterial. La prevalencia varía no solamente con la edad, sino también con la raza, ¿no? La raza negra, chicos, tienen más predisposición a la hipertensión arterial. Ahora, las muertes, la mortalidad de la hipertensión arterial, o sea, el paciente no se va a morir por ser hipertenso. ¿De qué se va a morir el paciente? Por una cardiopatía isquémica,
por un accidente cerebrovascular, por la enfermedad hipertensiva, que ya es cuando el corazón se va remodelando por la hipertensión arterial, o por otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo la disección aórtica, por ejemplo la hemorragia cerebral, etcétera, ¿no? Entonces el paciente muere de estas causas, pero el origen es pues la hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué es importante prevenirla, diagnosticarla de manera temprana? Porque miren, cada hora mueren 12 personas a causa de enfermedades cardiovasculares relacionadas con hipertensión arterial. Entonces tiene una alta tasa de mortalidad. Se han hecho estudios donde también el Perú y Cusco también ha sido partícipe, ¿no? Como el estudio Tornasol 1, Tornasol 2, ahora se está llevando a cabo el Tornasol 3, donde se ve cuáles son los factores de riesgo para ser hipertensos, ¿no? Tenemos el sedentarismo, tenemos la obesidad, la diabetes. La diabetes va de la mano con la hipertensión arterial, la dislipidemia. Cuando hablamos de dislipidemia estamos hablando de colesterol alto, del LDL alto y del HDL bajo. Y la hipertensión, ¿no? Que cada vez va aumentando. Ahora, ¿por qué ha ido aumentando la hipertensión arterial? Por los factores ambientales, ¿no? Por la aculturación que tenemos. Miren cómo hemos ido evolucionando, ¿no? En qué etapa estamos de la evolución. Porque lamentablemente, y eso también pasa con ustedes, por ejemplo, que tengan clases 2 de la tarde, pues hace que ya no puedan ir a su casa, ¿no? Y tengan que comer comida rápida por acá, por allá, ¿no? Que no hagan mucha actividad física porque más se dedican a estudiar, están parados en las rotaciones, cansados. Entonces, todo eso, chicos, ha influido en nuestros estilos de vida, ¿no? En los países desarrollados debe ser mucho más, ¿no? Tienen horarios pues más saturados, la comida rápida está en todo lado. Entonces, eso ha hecho que vaya aumentando nuestra prevalencia en hipertensión arterial. Ahora, también hay estilos de vida de cada familia. No hay familias, por ejemplo, que están acostumbrados a comer con mucha sal, y el cloruro de sodio tiene mucho que ver en lo que es la hipertensión arterial. Mire, lo máximo que según la OMS se debe consumir de sal es de 6 gramos al día, ¿no? Pero si hay familias que van, por ejemplo, a un restaurante y piden la sal y se aumentan. Entonces, eso es, por ejemplo, un estilo de vida de cada familia. La obesidad. La obesidad va de la mano con la hipertensión, va de la mano con la diabetes, sobre todo este perímetro abdominal. Esta grasa no es la más difícil de bajar. Acá en este paciente no solamente hay grasa en el tejido celular subcutáneo, sino hay grasa visceral, ¿no? Hay grasa entre los intestinos, grasa entre los órganos, que es lo más difícil de bajar. Y lamentablemente, pues esta grasa del abdomen, ¿qué va a hacer con este paciente? Va a hacer que tenga intolerancia a la insulina. Entonces es un paciente que fácilmente va a desencadenar la diabetes mellitus. El sedentarismo. Antes, chicos, nos levantábamos del sillón para cambiar de canal, para apagar la luz. Ahora, ¿qué? Tenemos un control para todo, ¿no? Pones música, pones tele, cambias de canal, todo haces con un control. Entonces, esto que ha hecho que cada vez seamos más sedentarios, ¿no? Lamentablemente. Igual, los juegos, por ejemplo, de los niños, ¿cómo eran antes? Era saltar la soga, era el plic-plac. Ahora, ¿qué es? Todo es juego de video, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ha hecho que cambiemos, pues que cada vez se vayan aumentando las enfermedades cardiovasculares. El alcoholismo. Ya en otra clase hemos hablado del alcohol. La dosis de alcohol para que a un paciente varón le haga daño y a una paciente mujer es la mitad de la dosis que le hace daño al varón, le hace daño a la mujer, ¿no? Entonces, con esto del feminismo, que la mujer toma igual que el varón, que la mujer fuma igual que el varón, no es igual, chicos. O sea, genéticamente no estamos para competir con un varón, ¿no? Yo he visto muchos casos que la mujer dice, yo los tumbo a todos los varones, tomando y tomando. No, entonces eso genéticamente
paciente no es así, porque la mujer con la mitad de la dosis tiene todas las alteraciones, ¿no?, que el varón. Entonces no puede tomar de la misma manera la mujer que el varón. El alcohol es una de las causas también que nos llevan a la hipertensión. El tabaco, felizmente ahora ya hay más conciencia, ¿no? Cuando yo era estudiante no había mucha... peor, cuando yo era niña, chicos, les cuento, mi papá fumaba, pero fumaba 2 cigarros al día, ¿no? No se sabía que el tabaco era tan malo, ¿no? Entonces él ya todos los días fumaba 2 cigarros. Y cuando se le acababa su cajetilla me decía, anda, cómpramelo de la esquina. Entonces yo iba a comprar el cigarro y me decía, le dices al vecino que te lo prenda, por no ir a traer el fósforo, pues porque mi casa era grande, no quería caminar. Entonces yo al principio al vecino le decía, préndamelo, me lo prendía y le llevaba a mi papá. Ya a los 10 años yo aprendí a prender el cigarro. Entonces yo agarraba, ya prendidito le llevaba. Entonces ese hábito, chicos, te queda el olor en los dedos y te gusta. O sea, yo olía mi mano y me gustaba pues el olor, ¿no? Entonces cuando fui adolescente, joven como ustedes, yo fumaba, ¿no? No se sabía que era tan perjudicial. Entonces casi todos en mi facultad cuando estudiábamos fumábamos. Cuando uno iba a un avión había sala de fumadores y no fumadores, ¿no? Acá están los que no fuman y acá los que fuman. No se sabía que tanto el fumador pasivo como el activo tenía todas las complicaciones. Entonces ya poco a poco han habido estudios donde han relacionado el tabaco no solo con el cáncer de pulmón, con la cardiopatía isquémica, ¿no? Es una causa principal para que el paciente haga infarto. Otras causas, por ejemplo, cáncer de mama, ¿no? Otros tipos de cáncer, porque el tabaco, el cigarro, lo menos maléfico es el tabaco, tiene hasta cianuro. O sea, imagínense todo lo que uno se mete cuando prende un cigarro, tiene hasta cianuro, tiene un montón de componentes tóxicos para todo. Entonces, como les digo, cuando yo era estudiante, es más, yo me iba a mi Serum, ¿no? Y allá en el campo, pues todo era bamba. El Hamilton, por ejemplo, era con J, de un sabor horrible. Entonces, en mis encomiendas me ponía mi papá mi cajetilla de Hamilton. Entonces, prefiero que fumes uno de marca a que fumes este bamba. ¿Qué es este bamba, no? Entonces, ya, pues, pero me mandaba una cajita para todo el mes. Pero no sabíamos todavía de todo esto, ¿no? Ahora ya, chicos, fumar es de una persona ignorante. O sea, ya el que fuma no es que te da clase, te da caché como antes, ¿no? En otras épocas las modelos salían con su cigarro y tú te sentías lo máximo. Ahora el que fuma de verdad da pena. Da pena porque es una persona que no tiene conciencia, debe ser una persona deprimida, ¿no? Debe ser una persona que no quiere vivir, pues. Entonces ya el tabaco, chicos, ya no, en ustedes ya es pasable que alguno de ustedes los vea fumando. Es lo peor que pueden hacer, ¿no? Ya nada que ver con el tabaco. Igual a los pacientes hipertensos o no hipertensos, no alcohol, no tabaco. Ahora, la hipertensión, chicos, es la principal causa de bajo peso al nacer. O sea, ¿y quiénes tienen bajo peso al nacer? Generalmente la gente que vive en áreas rurales. Cuando ustedes hagan su serum van a atender partos y los partos generalmente tienen bajo peso al nacer, ¿no? Entonces ahí es donde el serumista, el médico rural, los médicos de atención primaria deberíamos primero conciencia en esos pacientes de que se traten, ¿no? Entonces el bajo peso al nacer es una de las causas, es producido por hipertensión. Una dieta pobre en potasio, esta dieta es rica en potasio, ¿no? Debemos tener una dieta rica en potasio para prevenir la hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué tiene potasio? El plátano, la naranja, ¿no? O sea, algunas verduras que debemos incluir en nuestra dieta. El calcio también es importante, se debe consumir calcio, ¿no? Ahora,
ustedes me dirán, pero ¿por qué calcio? Si hay un grupo de medicamentos antihipertensivos que son los calcio antagonistas, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del calcio que está en la sangre. El calcio que consumimos generalmente se va hacia los huesos, ¿no? Y necesitamos, por ejemplo, hay pacientes que tienen osteoporosis y tienen hipertensión arterial, entonces reciben calcio para la osteoporosis, pero también reciben calcio antagonistas para la hipertensión. Entonces te preguntan, doctora, ¿y voy a tomar esto o no? La respuesta es que sí, tiene que tomar, porque el calcio que ella está recibiendo es calcio para los huesos, con su fijador de calcio para los huesos, ¿no? El otro calcio es el que se tiene que inhibir el calcio que está circulando en la sangre. Ahora, el estrés, chicos, es un factor muy importante para la hipertensión, ¿no? Cuando estamos estresados, se activan pues todo lo que son el sistema nervioso autónomo, el simpático, el vasoconstrictor, ¿no? Hacemos taquicardias, algunos tienen la mano sudorosa, ¿no? Cuando se les toca o dan la mano, son pacientes ansiosos, entonces depende del tipo de personalidad, pues hay otros relajados también, no tienen examen y están como si nada, pero hay otros que empiezan a estresarse, dependiendo, ¿no? Las mujeres generalmente creo que nos estresamos un poquito más, pero para eso, chicos, tienen la actividad física, pues tienen que aprender a relajarse. El estrés es normal, debemos tener estrés para que reaccionemos ante una situación, ¿no? Porque si yo no me estreso, no estudio, si yo no me estreso, no me capacito, no hago las actividades que adecuadas. Pero después que pasa eso, tenemos que hacer actividades de relajación, ¿no? Un día que se vayan a hacer deporte, siempre, chicos, el deporte nos hace secretar hormonas que nos dan la felicidad, entonces siempre el deporte. La diabetes, como ya hemos dicho, va de la mano con la hipertensión. Casi no tenemos pacientes que sean solo hipertensos o sean solo diabéticos, es raro. Ustedes preguntan, ¿hipertensos? Sí. ¿Diabéticos? Sí. Hay otros pacientes que son un vacilo. ¿Hipertenso? No. ¿Diabético? No. ¿Toma alguna pastilla? Sí. ¿Qué toma? Enalapril y metformina. Es hipertenso y diabético, ¿no? Entonces va de la mano. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo son los mismos. Es el tabaco, es el alcohol, es la obesidad, es el sedentarismo, es la dislipidemia, etc. Entonces van de la mano. Ahora, la hipertensión y la falla renal. En muchos casos, chicos, no se sabe cuál fue primero, ¿no? Tenemos ya pacientes con falla renal y les preguntas, señor, ¿y a usted qué lo llevó a la falla renal? No sé, dice, no sé qué habrá pasado. Pero el 80% de pacientes con falla renal terminal que están en hemodiálisis son hipertensos. Y lamentablemente estos pacientes tienen cifras tan altas, como ya no les funciona este sistema para secretarlo, lo que es el sistema renal ya no funciona, son pacientes que tienen difícil control de la presión arterial. Muchas veces el nefrólogo nos interconsulta y nos quedamos cortos, ya no sabemos qué hacer porque el paciente está recibiendo de todo a dosis plenas y sigue hipertenso, sigue teniendo 200 sobre 130 o 180 sobre 120. Sabes que este paciente en cualquier momento le puede dar una hemorragia cerebral, le puede dar un infarto cerebral y nos quedamos cortos, ya se le dio ARA, se le dio beta bloqueador, se le dio calcio antagonista, le estamos poniendo alfa bloqueantes tipo metildopa, otros medicamentos y sigue hipertenso el paciente. Entonces, en muchos casos he visto que hay colegas que asocian YECA con ARA, ¿no? Que está mal, no se debe asociar, es una asociación que está contraindicada, pero a veces les lleva a hacer esto el que tengan presiones tan altas, ¿no? Entonces, de difícil manejo. Ya vamos a ver más adelante el tratamiento de la hipertensión. Entonces, no se sabe muchas veces, pero la hipertensión es causa de falla renal, ¿no? A veces el paciente hipertenso no toma medicación porque la hipertensión pues no tiene síntomas específicos o el paciente se siente bien y no nos cree. No, ¿por qué voy a tomar tanto si yo me siento bien? Pero ¿qué va pasando? Va haciendo esta hipertensión, va dañando el cerebro, va dañando el corazón. El ventrículo izquierdo es como un músculo más. ¿Qué pasa si ustedes hacen pesas con este brazo? ¿Qué va a pasar? El brazo va a hipertrofiarse, va a crecer.
Igualito, el ventrículo izquierdo, si el paciente vive con una presión alta que no se controla, ¿qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Se va a hipertrofiar, ¿no? Entonces, eso va a ir dañando, la hipertensión va dañando órganos blancos, que son cerebro, corazón y riñón. El paciente igual, ¿no? Va trabajando va aumentando la tasa de filtración y va dañando el riñón y acaba en hemodiálisis. Entonces, eso hay que advertir a los pacientes que no son conscientes del tratamiento, ¿no? Los factores de riesgo ya conocemos: tabaco, el perímetro abdominal aumentado, la dislipidemia, el sedentarismo, la diabetes, el paciente metabólico, ¿no? El paciente que es diabético, obeso, hipertenso, dislipidémico. Ahora, para que el paciente sea hipertenso, vamos a ver que hay causas que no pueden ser modificables. Por ejemplo, el factor hereditario, ¿no? Siempre les repito, hay familias de hipertensos, familias de infartos, familias de cáncer o familias que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? Tenemos un factor genético. Entonces, el factor genético existe en lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, y este aspecto genético es poligénico, o sea, no es un solo gen el que transmite la hipertensión, sino es poligénico. Entonces, es importante preguntar al paciente, por ejemplo, si tiene familiares hipertensos, pero si es a una edad temprana, por ejemplo. Hay polimorfismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? La renina es secretada en el riñón, ¿no? Secreta la sangre. Esta renina va a convertir lo que es la angiotensina 1, que es producida en el hígado, a angiotensina 2, y esto por el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a convertir a angiotensina 2 a aldosterona, ¿no? ¿Qué va a producir esto? Va a producir vasoconstricción. Entonces, si tenemos vasoconstricción y también aumenta lo que es la hormona antidiurética. Finalmente, ¿qué produce todo esto? Es vasoconstricción, o sea que la luz de los vasos, en vez de que esté abierto, estén más cerrados. ¿Y qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial pues se da por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica. Entonces, si tenemos mayor vasoconstricción, mayor fuerza de resistencia vascular periférica. Ahora, hay pacientes, chicos, que son hipertensos toda la vida y no hacen la cardiopatía hipertensiva, pero hay pacientes que son hipertensos por corto tiempo y hacen la cardiopatía hipertensiva. ¿A qué nos referimos con la enfermedad cardíaca hipertensiva? A esto, ¿no? A la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Normalmente las paredes del ventrículo deben medir en un adulto hasta 11 milímetros, pero miren acá, mide más de 20, ¿no? Entonces, esta es la enfermedad cardíaca hipertensiva. Es cuando el corazón presenta esta remodelación por la hipertensión y va aumentando, va engrosando o hipertrofiando las paredes del ventrículo izquierdo. Entonces, esto también tiene un factor genético. Como les digo, hay pacientes hipertensos de larga data que no hacen daño de órgano blanco. Y hay pacientes que en poco tiempo se daña el corazón, se daña el riñón, se daña el cerebro, se hacen daño de órgano blanco. También, como ya hemos dicho, se daña el riñón, ¿no? Nos produce la falla renal. Ya hemos dicho también que la hipertensión arterial aumenta o duplica el riesgo de sufrir estas enfermedades isquémicas de las arterias coronarias. Entonces, la presión arterial, ¿qué es? ¿No? La presión arterial está dada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco por el volumen minuto y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos uno de estos, miren, aumenta también el gasto cardíaco, por tanto, aumenta la presión arterial. Ahora, la resistencia vascular periférica tiene mucho que ver con el tamaño de la luz del vaso, ¿no? La estructura y la función del vaso. Si nosotros tenemos arterias que están con vasoconstricción, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la resistencia vascular periférica, por tanto, va a aumentar la presión arterial. Entonces, así tenemos que ver a la presión arterial. Ahora, en
cuanto a la fisiopatología, el volumen intravascular va a ser el determinante de la presión a largo plazo, ¿no? El sodio es el determinante primario del volumen extracelular. El sodio es el principal ion extracelular. Entonces, si va a haber una ingesta mayor de sodio, también se va a necesitar excretar mayor sodio, ¿no? La resistencia vascular con el tiempo aumenta. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que las arterias van haciendo vasoconstricción, ¿no? Y el gasto cardíaco se va normalizando. Para que haya hipertensión arterial tenemos mecanismos neurales, endocrinos, paracrinos y vasculares. ¿Cuál es el ion que nos produce, que aumenta más el extracelular? Es el sodio. Por eso es que el cloruro de sodio nos va a aumentar la presión arterial, ¿no? Por eso está contraindicado o las dosis altas. Ahora, también vamos a ver que la hipertensión pues afecta todo lo que es la presión en natriuresis, ¿no? Si consumimos más sodio, se va a producir mayor tasa de filtración glomerular, tiene que secretar más sodio. Entonces ahí es donde se va alterando lo que es la función renal. Hay una incapacidad de excretar sodio, puede ser también que se dé hipertensión por una enfermedad renal intrínseca, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad que aumente la producción de mineralocorticoides, o también por un aumento de la actividad neural sobre el riñón. Lo que sabemos es que en cifras, ¿no? El 80% de pacientes con falla renal crónica son hipertensos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener igual activación de sistemas, ¿no? Como el sistema nervioso simpático. Si aumenta el sistema nervioso simpático, que va a haber aumento en lo que es el metabolismo, hay resistencia a la insulina, hay dislipidemia. Esto nos lleva obviamente a la diabetes, a la aterosclerosis, ¿no? Si en lo que es el sistema trófico hay aumento de catecolaminas. Las catecolaminas nos van a producir hipertrofia vascular, hipertrofia de ese ventrículo izquierdo, se va a engrosar, disfunción endotelial. En lo que es hemodinámica, el tono simpático que hace, taquicardiza, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Esto nos lleva a que el paciente presente arritmias y hemos visto que la fibrilación auricular es la principal complicación de la hipertensión arterial, ¿no? La más frecuente. Ustedes ven en consulta cuántos pacientes son fibriladores y la causa es la hipertensión arterial. En lo que es, tiene también efectos trombóticos, porque aumenta el hematocrito, aumentan los factores de procoagulación, aumenta la actividad plaquetaria y estos pacientes hacen trombosis. También está aumentado, como ya hemos dicho, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente pues la angiotensina-aldosterona que nos va a producir vasoconstricción, ¿no? Entonces la angiotensina tiene todos estos efectos. La corteza adrenal nos va a producir, por ejemplo, reabsorción a nivel del túbulo distal, ¿no? En el riñón, en el intestino, vasoconstricción, reabsorción de sodio y agua. En el sistema nervioso central, aumento de lo que es la vasopresina, aumenta la sed. En lo que es el sistema a nivel de la médula adrenal, aumenta la producción de catecolaminas. En el músculo liso hay mayor vasoconstricción, hiperplasia, hipertrofia de células, y esto nos lleva a lo que aumente la resistencia periférica de los vasos, ¿no? Y en el corazón, ¿qué hace la angiotensina? Aumenta el grosor, como ya hemos dicho, del ventrículo izquierdo, sobre todo aumenta la contractilidad y aumenta el gasto cardíaco. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Y hemos dicho también que esta enfermedad, la hipertensión, va de la mano con la resistencia a la insulina. Igualmente, ¿por qué se da la resistencia a la insulina? Porque va a haber todos estos cambios a nivel celular, ¿no? Hay disminución de lo que son las prostaglandinas vasodilatadoras, que son la I1 y la E2, y hay aumento de las prostaglandinas vasoconstrictoras. Hay acúmulo de colesterol, fibrosis y al final pues nos lleva a la hipertensión, y esto duplica el riesgo de hacer una cardiopatía isquémica.
va a haber disfunción endotelial. Cuando hablamos de disfunción endotelial, chicos, hay que recordar que el endotelio es esa membrana que cubre internamente los vasos, ¿no? Las arterias. Y este endotelio es el mismo desde la cabeza hasta los pies, de todas las arterias, es el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con la disfunción endotelial? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, hipertensión, tiene diabetes, este endotelio normalmente el endotelio no deja que se acumulen sustancias en la capa endotelial, pero cuando empieza a disfuncionar, hace que pasen sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Hace que se retengan, por ejemplo, las células espumosas, ¿no? Que finalmente van a producir la placa aterosclerótica. Entonces empieza a disfuncionar. Ahí es donde el paciente va a presentar todas las complicaciones, ¿no? Cuando empieza la disfunción endotelial. ¿Qué va a pasar? Aumenta el remodelado a nivel de las arterias, hay menor luz del arterial, hay aumento de lo que son los factores trombóticos, etc. Y uno de ellos es la hipertensión arterial por disfunción endotelial. Entonces, miren acá. En cuanto a este remodelado de las arterias, va a haber remodelado tanto en arterias grandes como en arterias pequeñas, o también conocidas como arteriolas. Entonces, si el remodelado se da, o sea, si este remodelado, la luz se estrecha, ¿no? Se estrecha en vasos grandes o en arterias grandes, se da por hipertrofia de células, por aumento de colágeno, entonces va a haber una reducción de la elasticidad y de la distensibilidad de los grandes vasos. Esto nos va a llevar a la hipertensión sistólica, esto aumenta la presión sistólica. Ahora, si el remodelado se da en vasos pequeños, arterias pequeñas o arteriolas, se va a dar por aumento de la masa o por disminución de la luz, se va a producir isquemia, vasoconstricción, y esto va a hacer que aumente la presión diastólica. Entonces, el remodelado en vasos grandes nos da hipertensión sistólica y en arteriolas hipertensión diastólica. Este es el remodelado, miren. Acá, por ejemplo, normalmente la luz debe ser así, ¿no? La luz tiene que ser una luz normal con un tejido delgado. Pero si hay una hipertrofia de este tejido por la disfunción endotelial, la luz queda pequeña. Entonces acá se ve ya el remodelado, que puede ser en vasos grandes o en vasos pequeños. Miren, normalmente la arteria tiene una pared así delgada y esta está cubierta por el endotelio, ¿no? Pero miren cómo es una arteria en la hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha habido ya disfunción endotelial y por eso se ha remodelado la pared y miren, la luz queda estrecha. Entonces, ¿qué pasa con esta luz estrecha? Tiene mayor resistencia vascular periférica, por tanto, aumento de la presión arterial. La hipertensión arterial, como ya hemos dicho, no mata de por sí al paciente, ¿no? O sea, el paciente no muere por hipertensión, sino por las consecuencias patológicas que tiene la hipertensión. En el corazón nos va a dar la enfermedad cardíaca, nos va a dar también la enfermedad cardíaca que ya hemos dicho que es por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar con este ventrículo izquierdo que está engrosado, como hemos visto? Puede tener buena fracción de eyección, o sea, se va a contraer bien, pero no se va a dilatar bien porque está grueso, está hipertrofiado. Entonces nos da primero la disfunción diastólica, o sea, no se dilata adecuadamente. Nos va a dar enfermedad coronaria, arritmias, como ya hemos dicho, la fibrilación es una frecuente complicación de la hipertensión arterial. Entonces, en los exámenes auxiliares, por ejemplo, en la placa de tórax podemos ver que hay este crecimiento, ¿no? En la enfermedad cardíaca hipertensiva no vamos a tener este corazón que ya está grande y vemos que acaba en punta el corazoncito. Entonces, esto ya nos está indicando que este corazón está grande porque se ha hipertrofiado el ventrículo izquierdo. Ahora, otras emergencias hipertensivas, por ejemplo, tenemos el infarto miocárdico, ¿no? El infarto por la producción de esta placa que se rompe y tapa la luz de la arteria. Otra es la disección aórtica, chicos. La disección aórtica
se da en pacientes generalmente del sexo masculino hipertensos. ¿Qué pasa? Que se va haciendo, se va disecando, ¿no? O sea, se rompe una placa de la aorta y esta ruptura hace que la sangre salga hacia una luz falsa, como en este caso. Entonces, esa sangre va disecando la aorta. Entonces, la disección aórtica también es una complicación que se puede dar en pacientes hipertensos que tiene alta tasa de mortalidad. Otras, como vemos acá, por ejemplo, lo que son los infartos cerebrales, ¿no? El paciente hipertenso que no se controla bien puede hacer infartos cerebrales, puede hacer, si el paciente ya es fibrilador, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, una complicación embólica, ¿no? Puede ser un infarto cerebral o puede ser una hemorragia cerebral. Ahora, esto, por ejemplo, esta imagen, chicos, es una hemorragia cerebral, ¿no? Cuando ustedes vean una tomografía y vean así esta imagen blanca, esto es sangre, ¿no? O sea, en ese momento, esto no es un infarto cerebral, esto es sangre, esta es una hemorragia cerebral. Entonces, que tiene también, pues, alta tasa de mortalidad. Y si vive el paciente, ¿cómo vive, no? Es un paciente postrado, un paciente al que hay que ponerle pañal, al que hay que hacerle comer, y rápidamente salen las escaras, rápidamente el paciente hace neumonías y fallece, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Ahora, el daño no solamente es agudo. El paciente hipertenso, chicos, que no se controla, frecuentemente va haciendo crisis hipertensivas, ¿no? Y en esas crisis se va produciendo microinfartos, aunque no sea un infarto grande, microinfartos que van haciendo zonas de isquemia pequeñas en el cerebro. Por eso es que estos pacientes hacen demencia vascular. O sea, es un paciente que tiene demencia, pues, ¿no? Ya va afectando su estado neurológico del paciente. Entonces, miren, el daño renal que ya hemos dicho, ¿no? Los pacientes con hipertensión hacen frecuentemente daño renal a nivel de los glomérulos, como vemos acá. Y también los pacientes hacen daño arterial periférico. O sea, igual, como les vuelvo a decir, el endotelio es el mismo desde la cabeza hasta los pies. Si están dañadas el endotelio del cerebro, de las arterias del cerebro, del corazón, también están dañadas, por ejemplo, las arterias periféricas, ¿no? de los miembros inferiores. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Tienen claudicación intermitente, o sea, tienen dolor en los miembros inferiores, ¿no? Sienten las extremidades frías, no hay una buena circulación. Entonces, esto es por el daño arterial periférico que tienen los pacientes. ¿Cansados? Sí. Yo más. Nos vamos a quedar acá.